Saludos, buenas noches, queridos y amables televidentes. Para mí, pues siempre es un honor que ustedes estén ahí a través de su pantalla, manteniendo la sintonía en este su programa, ni más ni menos. Hoy, dentro de la justicia, con ustedes, Chesnel Calcaño. Qué bueno que volvemos a tener este encuentro, tanto a través de las redes sociales como a través de las distintas transmisiones que se hacen de este programa y en vivo a través de TNE Canal 58. Como ustedes saben, siempre a las 7 de la noche por esta plataforma de lunes a viernes. Hoy ustedes saben que en esas últimas semanas hemos estado discutiendo una ley que la hemos discutido porque es una ley primordial, una ley que va a ser de impacto real para toda la República Dominicana y que va a impactar el sistema jurídico nacional. Hoy, por ejemplo, nosotros estábamos en un congreso que la Superintendencia de Bancos discutía lo que es la ley monetaria y financiera, cómo se trabajan lo que son esas entidades de intermediación. Y ya uno puede observar y palpar cómo ha cambiado todo el sistema financiero en la República Dominicana a través de la creación de las normativas que en un primer momento no eran comprendidas. Siempre que inicia una nueva norma, pues crea un impacto no solo en los actores que tienen que aplicarlo, sino en las personas que son parte de los procesos, que son aquellos, como muy bien el Constitucional decía en una sentencia, que son impactados por las decisiones. Esta ley que, vamos a decir, en la República Dominicana tiene su génesis en la Constitución del año 2010, y que es una ley que ha traído muchísimos debates, trajo antes, durante y después los detractores de ella a nivel doctrinal, porque para nada, así lo entiendo yo, los profesores Nace Perdomo, lo que es Cristóbal Rodríguez, lo que es Eduardo Jorge Prat también, no discuten esta norma porque no la quieren, sino porque ellos tienen una perspectiva desde sus conocimientos de cómo debe ser o cómo debe ser abordada esa norma. Hoy tenemos nosotros a un amigo, hemos tenido todos estos días, tuvimos al magistrado Ángel Caraballo, quien en 2 oportunidades nos abordó la ley. También en un espacio estuvo con nosotros Valentín Medrano también hace unos meses, y tanto Miguel Díaz, lo hemos estado evaluando, esa ley, que ya es ley, hablamos en un momento del proyecto, y para mí pues un placer poder esta noche que esté con nosotros un abogado prominente, con mucho conocimiento en distintas áreas, pero que de manera particular con esta ley pues tuvo vamos a decir, un movimiento importante en el contacto con la misma, en la elaboración, el pensamiento, y vamos a ver si lo que se pensó, lo que al final se hizo y lo que al final pudo salir como ley, porque sabemos que en el Congreso un proyecto entra de una manera y luego puede salir totalmente distinto de cómo se concibió. Entonces vamos nosotros a saludar a un amigo, a Edgar García Cabrera, quien nos visita esta noche, ni más ni menos. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Chesnel. Muchas gracias por la invitación y como bien tú decías, esta ley ha tenido bastante altos y bajos. Una ley que fue promovida, impulsada por el proponente de la misma, Antonio Taveras Guzmán, senador de la provincia de Santo Domingo. Y como bien tú establecías, fue una ley que pasó por bastante proceso de discusión, amplia discusión pública antes, durante y después, y eso ha permitido que se generen debates desde distintas esferas en nuestra vida nacional, pero que firmemente soy de los que sí confía en esta ley como un instrumento jurídico, político, criminal, para que se pueda evitar la legitimación del derecho de propiedad adquirido de manera ilícita y dar un golpe contra la delincuencia organizada, contra el crimen transnacional y contra la corrupción. Ese es uno de los primeros elementos que a nosotros nos surgen. Hubieron muchos proyectos, un momento un proyecto de Félix Bautista, también en un momento también quien es hoy secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, también llevó, y que en ese momento era senador de Monteplata, también llevó un proyecto. Entonces veo que tú dices que el proyecto al final, el proponente fue Antonio Taveras, pero me pregunto, ¿ese proyecto es del proyecto o del código modelo? Porque hay como una ley marco de la ley de extinción de dominio, como decíamos semanas atrás, siempre estas leyes no son elaboradas en la República Dominicana, sino tienen su pensamiento, su génesis en la República Dominicana, sino que ya están sobre la base de acuerdos
con distintos organismos internacionales como son la UAF para el tema de la prevención del lavado de activos y demás. Entonces me pregunto, esta ley en su inicio, no la que termina, la que inició, ¿quién es que tiene de alguna manera la primacía en la elaboración de la misma y cuál fue el proyecto sobre el cual se empezó a discutir? El proyecto sobre el cual se empezó a discutir, si bien hubieron esfuerzos en el pasado, para que se discutiera la ley de extinción de dominio en el Congreso Nacional, pero nunca existió la voluntad política real para que se aprobara la norma, sino para que se discutiera, porque la gente debe saber que esta ley es un mandato de la Constitución Dominicana. Artículo 51, numeral 6, pueden encontrar donde se habla de los juicios de extinción de dominio. En el proceso de discusión en el Senado de la República se conformó una comisión bicameral. El proyecto que se tomó de base fue el del senador Antonio Taveras, y sobre la base de ese proyecto, si bien la ley modelo de las Naciones Unidas sirve como eso mismo, valga la redundancia, como modelo exclusivamente, pero las leyes tú sabes que hay que aplatanarlas, las leyes tú sabes que hay que tomar en cuenta cuáles son las condiciones del lugar, factor cultural. el factor cultural, los factores sociales, los factores políticos. Hay que llegar a ciertos consensos. Son dos cámaras legislativas de corte muy distinto. Es un senador que propone con una vocación bastante pronunciada hacia la transparencia, hacia la transformación, hacia los cambios reales, y eso permitió que se generara una discusión como nunca se había visto sobre extinción de dominio en nuestro país, y también que la gente empezara a discutir sobre eso. Pero sobre eso mismo, como bien tú decías, la ley ha tenido muchos detractores, pero ha tenido muchos detractores fruto también de mucha desinformación sobre la norma, fruto también de que no es fácil cuando tú le dices al crimen organizado, al narcotráfico, a la corrupción que se quiere convertir en impunidad, cuando tú le dices que tenemos y contamos en el país con un instrumento que sirve como política criminal para que toda propiedad adquirida ilícitamente y al mismo tiempo que haya sido adquirida ilícitamente, puede entonces el Estado perseguir ese bien, no a la persona, ese bien para luego ser traspasado sin contraprestación ni compensación alguna. De eso trata básicamente la ley de extinción de dominio, y no trata de quitarle a los dominicanos lo que hacen día a día con su trabajo, no trata de discusiones jurídicas muy precisas que solo hacen desviar la información, que no sé cuáles serán las motivaciones, algunos sabrán sus motivaciones, pero el proyecto que quedó, la discusión que se dio, por la amplitud que tuvo, los asesores que tuvo el senador Taveras para la elaboración de esa norma, permitieron que se generara una discusión verdaderamente real sobre la norma y que pudiéramos entonces tener un instrumento que sirva de garantía para nuestra gente y para nuestros tribunales. Sí, mira, hay un tema que genera dentro de los temas controversiales, que son muchísimos, porque siempre que tenemos que hablar de que se va a suprimir el derecho de propiedad de una persona, a pesar de que ya hemos evaluado el hecho de que va a haber lo que son conceptos como que tú no eres el propietario, sino el propietario aparente, por el hecho de que no hay una suscripción real del derecho de propiedad. Pero a mí me surge mucho una discusión que en esta semana un juez, que a mí me gusta mucho de él, su independencia, en el sentido de él dice lo que piensa, aunque a veces dicen que los jueces hablan por sentencia. Aquí no se usa mucho que los jueces escriban, más allá quizá de hablar de temas doctrinarios, dar opiniones sobre temas jurídicos. A los jueces se le ha tenido muy vedado, pero él en un momento fue perseguido por eso, pero ha mantenido siempre esa línea, que el juez Rafael Ciprián, una persona con vasto conocimiento en derecho constitucional, inmobiliario, laboral, administrativo, en todos los lados que lo ha trasladado, se ha convertido en un especialista. Y él hablaba en esta semana del tema de que la ley no hace una derogación especial con respecto a un artículo de la Ley de Registro de Títulos, donde habla que el título es un acto que es oponible, tiene fe pública y es oponible y tiene fuerza de ley contra cualquier ser humano, independientemente, vamos a decirlo así, de que sea un juez o demás, si se le impone al juez como todo acto que tenga fuerza pública, al menos que tú lo impugnes ese acto y que se cree, pero en principio, pues ya la persona que tiene la adquisición a través de ese título de propiedad, pues es un tema también de cómo está establecido el derecho de propiedad en la Constitución. Y él decía
que el hecho de que la ley no dice que deroga de manera especial, y digo deroga de manera especial porque no lo hace expresamente, no dice que deroga esa ley, o todo lo contrario que esa ley establece con respecto a la ley de extinción de dominio, coloca una traba por el hecho de que esa ley es una ley especial y que la derogación general que dice que es que se coloca toda la ley, esta ley le es oponible a cualquier otro tipo de ley, cualquier ley que sea opuesta o que tenga un parágrafo o que tenga una idea que choque con la misma queda derogada. ¿Qué tú piensas con respecto a eso? Y nos recuerda a nosotros de nuestro inicio en grado con el tema de la derogación general y la derogación especial. Sí, yo creo que tiene mucho más que ver con algo que tú, una persona a quien yo respeto bastante y que conoce en términos jurídicos de qué trata el Código Procesal Penal. Yo no sé cuáles serán las motivaciones del magistrado Ciprián, pero sí te podría decir que no sé si él se haría la misma pregunta para el decomiso en el Código Procesal Penal que existe, ¿verdad? Él no se hace la misma pregunta para el Código Procesal Penal y simplemente eso se desmonta sabiendo que el decomiso en el Código Procesal Penal tampoco tiene esa derogación especial. Pero entonces, para ellos sí es eficaz. Pero entonces hay un tema, porque recuérdate que la ley 7202, que luego fue modificada en el 2015, es anterior a la ley de registro de títulos. Y la ley de registro de títulos no hace una derogación especial, como ley especial, no deroga al Código Procesal Penal con respecto a esa particularidad. Entonces, ¿no entendías tú que eso podría ser uno de los elementos que puede ser llevado al Tribunal Constitucional para que ahí, porque a mi juicio, tiene argumentos jurídicos y pudiera eso llevar, y no es un tema de interpretación jurídica en el tribunal, aunque el tribunal pudiera quizá hacer una especie de, vamos a decir, de sentencia metamorfa para tratar de buscarle fundamento a su decisión, pero ¿no entiendes tú que ahí, desde el punto de vista de la teoría del derecho, hay un tema ahí de fundamento jurídico? Bueno, yo respeto esa posición, aunque no la comparto en lo absoluto, porque precisamente los juicios de extinción de dominio se encuentran establecidos en la propia Constitución. Esa facultad de establecer los juicios de extinción de dominio la da nuestra propia Constitución. Y nuestra propia Constitución no es contraria a la ley de registro inmobiliario. El decomiso que se produce en la ley de extinción de dominio tiene una naturaleza muy, muy especial, que es muy importante comprender que esto no se trata de derecho penal, no se trata de derecho civil, sino de una acción autónoma. Y en esa propia acción autónoma, entonces entra el decomiso de bienes que no tiene en nada que ver con su ineficacia o eficacia. La eficacia la dará entonces cómo accionen los organismos del Estado encargados de perseguir los bienes de quienes sean afectados por esta norma, que el órgano encargado sabemos que es el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema de la autonomía normativa que tiene la ley? Que es una ley, a mi juicio, que juega hacia las dos partes, es sustantiva y procesal. Sí. Si tiene su parte procesal que todavía le falta un poco, yo creo que se va a como asociar, entonces ahí yo me pregunto también, dentro de la pregunta que me iba a hacer, ¿cuál va a ser la base procesal para la aplicación de esa ley? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Está bien que mucha gente dirá, pero ¿cómo tú te preguntas eso si dice que es la corte que va a designar un juez de corte que va a conocer eso? Se entiende que ese juez penal va a trabajar con los principios de derecho procesal penal. Pero entonces la autonomía de la ley te dice que la ley no se circunscribe a ningún procedimiento que ni sea civil ni penal porque tiene su propia autonomía. Entonces, ¿cómo se juega con eso en el tema de la calidad probatoria? Calidad probatoria, lo que tiene que ver con los principios y tutela de derecho. ¿A dónde vamos? ¿Al derecho común? Es decir, ¿al derecho civil o nos vamos al derecho procesal penal? Mira, esta norma, y eso es lo que yo creo que ha traído mayor discusión, es un cambio de paradigma. No estamos, cuando se inicia una serie de discusiones, y sucedió lo mismo cuando tú y yo estábamos más pequeños con el Código Procesal Penal, cuando se cambió del modelo inquisitorio al modelo acusatorio, muchas fueron las discusiones, que todavía hoy persisten. Pero los resultados están ahí. ¿Quién no quiere garantía? ¿Quién no quiere debido proceso? Entonces, partiendo de eso, los cambios de paradigma siempre provocan que tú te preguntes hacia dónde va esta ley, de qué materia de derecho trata esto. Y la materia de esta norma es extinción de dominio. Si no te dejo de decir
que hay cuestiones objetivas que ante la ausencia de que la propia norma de extinción de dominio no tenga solución, se puede acudir al Código Procesal Penal en materia de notificaciones igual al Código Procesal Civil. Lo que sí es que aquellas garantías y debido proceso que está establecido en el artículo 26 de la Ley de Extinción de Dominio, que está vigente, bueno, que entrará en vigor en un año, establece garantías procesales para los afectados y establece un debido proceso muy similar al proceso penal, pero con las particularidades de lo expedito que será el proceso, es decir, será más rápido que lo agotador, que tú conoces más que yo de los procesos penales. También tendrá el cambio de paradigma en que decimos, bueno, estamos persiguiendo un bien, un juicio al bien, no a la persona, aunque ese juicio al bien tiene que estar vinculado con algún hecho ilícito previo de origen o destino. Entonces ahí me surge una de las preguntas que mucha gente se hace un choque a veces conceptual ahí. Si es autónomo y ya yo tengo un proceso penal abierto, ¿puedo yo concomitantemente abrir la extinción de dominio? ¿O puedo yo, sin abrir el proceso penal, iniciar la extinción de dominio? Pero entonces yo me pregunto, ¿entonces se va a hacer ante el juez de extinción de dominio una discusión jurídica con respecto al hecho de probarte, porque aquí yo hablaría de tipo base, como un elemento para yo poder, no decomisar, extinguir el dominio? Entonces, ¿cómo se dará esa relación sobre la base de la autonomía y el hecho de que debe existir la prueba, la verificación de que realmente hay un hecho ilícito generador de esas ganancias? Sí, precisamente, como tú lo dices, la preponderancia de la prueba es el estándar probatorio que se encuentra en nuestra ley. Sin embargo, tú debes saber que si bien en los juicios de extinción de dominio no tiene nada que ver con los juicios de la persona, precisamente eso es lo que detenía a veces el golpe que dio inicio a este paradigma de extinción de dominio. Con el crimen organizado podría pasar tiempo en un proceso penal y podría tener un decomiso sin condena. Entonces, un decomiso que requiriera entonces una condena para poder decomisar. El juicio de extinción de dominio permite darle el golpe al crimen organizado, al narcotráfico, a la corrupción, que logre que mientras se está juzgando el bien de manera particular y la Fiscalía, el Ministerio Público tendrá que probar el vínculo a lo que se llaman causales de procedencia de esos bienes que están destinados a un hecho ilícito y a unos hechos ilícitos muy determinados en la ley, si no me equivoco, creo que son 27 hechos ilícitos. Que de eso vamos a hablar ahora también. Entonces, sobre esos hechos ilícitos es que tiene que generarse entonces la asociación causal y al mismo tiempo muchas de las cosas que se discutieron y que los detractores pusieron sobre la mesa fue que estamos presumiendo la mala fe y no es así. Tiene que probar el Ministerio Público tanto la titularidad de ese bien vinculado a un hecho ilícito y la ausencia de buena fe. Entonces, recuperando mi pregunta, ¿puede subsistir claro. Un proceso penal y concomitantemente yo abrir la extinción de dominio con esta ley? Claro que sí, es que no tiene que ver, el proceso penal es a la persona. La extinción de dominio es un juicio a los bienes. Entonces yo me pregunto, Edgaray, sí, pero independientemente, y es uno de los temas que a uno le da un poquito de ruido, porque al final de la jornada, pues hay que aclarar algunos temas, pero yo entiendo que siempre el Estado, y me gustaría hacer este paréntesis, crea este tipo de ley, y ya lo decía Gunther Jacobs, ya eso lo establecía Zaffaroni con lo que es la lógica del carnicero responsable. El Estado crea esta ley cuando los criminales, sobre la base de la misma garantía que el Estado creó, se le van al Estado en la persecución del delito, y el Estado tiene que ir un poquito más de lo que es el núcleo duro del derecho fundamental, sin romperlo en principio, pero ir un poquito más porque es que ya la criminalidad va a un parámetro tan alto que no permite que el Estado pueda de alguna manera amarrarla. Pero me llama la atención, Edgar, entonces, que independientemente sea el bien, hay que notificar a la persona que en principio se presume dueño, porque hay una presunción sí, claro, de que tú eres poseedor de eso. Una apariencia de titularidad del derecho de propiedad. Ese es el concepto, apariencia de titularidad. Pero en principio es sobre la base de un título que tiene fe pública. Entonces, si yo estoy en un juicio y a mí me hacen una notificación de extinción de dominio, me extinguen el dominio,
Pero entonces en el proceso penal, yo puedo probar que yo no soy un lavador de activos, que yo obtuve todos mis bienes de manera lícita. Entonces, ¿cómo choca eso con respecto al hecho que tú me vas a decir? No, porque los bienes sí eran ilícitos, pero en el proceso penal se descubrió que no, que él no tenía que ver nada con eso. Entonces, ¿qué tanto va en el marco eso de ser prudente? Porque al final, si son delitos de lavado de activos, me puede llevar a mí al hecho de que yo puedo decomisarlo. En el proceso penal se juzga una conducta de una persona y se destruye o no su presunción de inocencia. Y mediante esa presunción de inocencia tú dices, bueno, es culpable o no de tal o X delito. Y entonces tiene tal pena por el fin retributivo, ¿verdad? De que tú te sientas retribuido porque la persona entonces se le estableció una determinada pena. Pero el juicio de extinción de dominio tiene una naturaleza muy distinta. Yo, como Ministerio Público, en caso de que lo fuera, tengo que probar que hay una ausencia de buena fe, una ausencia de buena fe, y que al mismo tiempo ese bien que yo estoy localizando, enlistando, titularizando, que yo estoy indicando que una persona tiene una apariencia de propiedad, entonces sobre ese bien yo digo, bueno, estos bienes localizables, enlistados, tienen un destino o un origen ilícito. En un proceso penal puede suceder que exista una condena que no tenga ninguna asociación con o un nexo causal, como dicen los abogados, con los bienes que rodean a la actividad criminal. Y tú estableces algo muy interesante. Las dinámicas del delito van variando. Y si bien el derecho es dinámico, la actividad criminal yo creo que es triplemente más dinámica. Y por eso, instrumentos de esta naturaleza, figuras jurídicas como la extinción de dominio, son las que permiten dar un golpe sobre la mesa y poder hacer que el crimen organizado sienta que no hay motivaciones financieras, que no hay motivaciones para seguir consiguiendo más bienes, seguir haciendo la actividad criminal y actuando contra el patrimonio público sin consecuencias. Precisamente así nació la extinción de dominio. Tú lo conoces mejor que yo con el atentado de Giovanni Falcone en Italia, la lucha antimafia que tuvo que darse con la organización Libera, y entonces cómo se permitió igual en los casos de Colombia. Es una figura necesaria que ya existía en nuestro ordenamiento jurídico. A mi juicio, no trastoca ninguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, ni mucho menos no goza de las garantías del debido proceso. Y por eso mismo, cosa que no ha sucedido en otras legislaciones, hay inclusive sanciones, Chesney, para los excesos por acción u omisión del Ministerio Público de hasta 4 años de prisión y hasta 400 salarios mínimos como pena. Entonces, nosotros protegimos todas esas críticas que se venían haciendo a la ley de extinción de dominio, porque sabemos que podría entonces la gente preguntarse, pero ¿por qué más fuerte si ya tenemos lavado de activos? Pero es que la naturaleza de la actividad criminal no podemos subestimarla. En todos los niveles, en los niveles del crimen, narcotráfico, así como en aquellos niveles de enriquecimiento injustificado que se da en el servicio público, teníamos que protegerla y generar, ante todo, que eso sí la gente lo tiene que saber, un proceso más rápido. Sí, ese es uno de los temas. Yo creo que va a ser también algo que puede llevar a muchas discusiones. Muy bien tú situabas lo que es el tema de Colombia y me llama mucho la atención lo que es el destino ilícito y el uso ilícito. Claro. Es decir, ahí vendría la discusión del hecho de que algo puede no tener una procedencia ilícita, pero sí, sobre la base de la licitud, ser utilizado para la comisión de un hecho ilícito. Entonces, yo quiero llevarte al tema de los tipos penales. Yo veo que tú te has, vamos a decir, colocado mucho al hecho de el crimen transnacional, el narcotráfico, pero han habido, y como tú decías, la ley hay que aplatanarla, siempre vamos a decir, se le coloca una pinturita sobre la base de la cultura que la prueba. Entonces hay un sinnúmero de delitos tributarios que hemos escuchado
a Servio Tulio Cataño Guzmán, hemos escuchado a Pablo Jorge, y a un sinnúmero de personas, hasta falsificación, por ejemplo, de documentos y demás, el tema de los delitos electrónicos también, que mucha gente cuestiona la colocación de esos delitos. Y yo quiero que tú me ponderes eso, de la colocación de todos esos delitos, no habríamos desviado esa ley al final y no la hemos colocado sobre la base de cuál era el pensamiento para el cual se articuló esa ley como tal. Pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Gracias. Gracias por mantener nuestra sintonía. Antes de salir del aire a lo que es los anuncios comerciales, aquí discutíamos con Edgar lo que es la ley de extinción de dominio. Dejamos una pregunta con respecto a, decíamos, más de 20 delitos que son elementos que pueden tomarse en cuenta para ir detrás de algunas propiedades que alguna persona puede tener por la comisión de esos hechos ilícitos. Yo te decía que no entiendes tú que nosotros extendimos mucho más allá de cuál realmente es el fin para el cual fue pensado esa ley. Hubo una extensión, en principio el proyecto que se sometió no tenía tantos hechos ilícitos, pero a medida que se iba dando la discusión, precisamente por la propia cultura que tú mencionabas, se fue requiriendo y pensando, como siempre, en la casuística y en qué sucedería. Lo que sí quería apuntar es que es muy distinto lo que se discutió en la palestra pública a lo que se discutió en la Cámara. A lo que se discutió en la Cámara, y al mismo tiempo es muy distinto la discusión sobre delitos tributarios y lo que planteó uno de los senadores sobre el tema de elusión fiscal, que iba dirigido simplemente como una carta política contra la cabeza del Poder Ejecutivo. Pero que en nada tiene que ver, porque la gente tiene que saber que elusión fiscal, evasión fiscal, no son delitos tributarios, sino los delitos tributarios que establece el propio código tributario, y esos mismos delitos tributarios son uno de los instrumentos que utiliza el crimen organizado, porque esa ampliación de delitos... Si la evasión no está, es bueno establecer, la evasión no está tipificada, caracterizada como delito tributario. Como un delito tributario. Lo que sí tiene que ver es que, por ejemplo, se incluyó trata de personas, se delimitó porque habían delitos de corrupción administrativa. Bueno, se amplió porque se fue delimitando soborno, se delimitó entonces el enriquecimiento injustificado, que se le dio una definición en la propia ley de extinción de dominio, porque todavía nuestra legislación no tiene una definición concreta, sí tiene una de los años 60. Pero es un tema muy problemático, sí, realmente, a nivel probatorio, porque si nos vamos al Código Penal, es como que hoy tú tienes 1.000 pesos y mañana dice que tiene 1 millón de pesos, entonces como que ya se puede presumir un enriquecimiento ilícito. Pero ahí no te establece maniobras, sobre la base de qué debe venir eso. Entonces eso es un delito que es meramente administrativo, es contra la corrupción pública, vamos a decirlo así. No, y además se agregó tráfico de armas, tráfico de órganos, esos delitos, tráfico de personas migrantes en condición irregular. Esos delitos se fueron agregando fruto de la misma discusión. Que aquí ese delito es un delito del pan nuestro de cada día, más que la trata de personas, a propósito de un caso que vimos en estos días, decía que aquí se tratan de manera inadecuada los casos, porque aquí, a mi juicio, se ha dado muy poco eso de trata de personas. Aquí se da mucho lo que es proxenetismo, pero trata de personas como tal, de lo que es tratar, donde una persona está esclavizada, que no puede salir, que se encuentre impedida de ejercer ciertas actividades y demás, como que aquí no se caracteriza tanto. Sí, el hecho de que hay un proxeneta se beneficia de que otra persona tenga actividad sexual con terceros, sí existe eso mucho, pero aquí que le hemos dado muy poca cabida a eso y que sí está en la ley de trata de personas, sí está lo que es el tema de beneficiarse de la inmigración ilegal. Claro. Y eso es un delito que aquí nosotros debiéramos como perseguirlo mucho más, porque mucha gente vemos que están trayendo haitianos a la frontera y lo entran a la República Dominicana, pero como que no vemos las consecuencias jurídicas con eso. Entonces imagínate tú que nosotros hubiésemos limitado esos hechos ilícitos y que nos encontráramos con una situación de que hubiese que aplicar el juicio de extinción de dominio
y entonces se diera esa situación de ese delito en particular. Pero dándose esa situación de ese delito en particular, si no está enlistado en el artículo que establece de la ley de extinción de dominio cuáles son los hechos ilícitos asociados a la posibilidad de abrir un juicio de extinción de dominio, imagínate que el crimen hubiese sido más creativo que la ley. Entonces estuviéramos frente a una camisa de fuerza para el juzgador, frente a una camisa de fuerza para el Ministerio Público, que dijera, bueno, si bien esta persona destinó un bien a la trata de personas, pero lo que hacía específicamente y la conducta descrita era tráfico de órganos, pero eso no está enlistado en la ley de extinción de dominio. Por eso se amplía el catálogo para que los organismos responsables de actuar y de verificar si merece verdaderamente las condiciones de abrir un juicio de extinción de dominio tengan a su mano los instrumentos que permitan poder destruir esa creatividad propia del crimen moderno. Una pregunta que me surge del hecho de la autonomía del proceso es el hecho de cuando el fiscal tiene que hacer, yo veo como una partida acusatoria, como vamos a decir, en la misma solicitud de extinción de dominio debe estar ese preámbulo donde se establezca cuál fue el delito cometido para cumplir con eso, porque si no es un delito que esté enlistado ahí, pues no puede ser objeto de extinción de dominio. Pudiera ser objeto quizá de persecución si existe el delito de lavado de activos o demás, pero no de extinción de dominio como tal. Es decir, si hay un delito que sale de lo que están caracterizados en la ley de extinción de dominio, ya no podemos nosotros hablar de extinción, de ejecutarle esa ley. Pero entonces, ese juez en la dinámica de conocimiento de extinción de dominio, debe haber una discusión entonces sobre la responsabilidad o no. Hay un juicio a la responsabilidad. O se quedará simple y llanamente en que se asumirá que lo que el fiscal lleva en su partida acusatoria para establecerlo como elemento base de la extinción de dominio es cierto. Hay dos cosas muy interesantes que tú planteas. Yo creo que la primera que debe verse es que era necesario que se enlistara, por tratarse de un procedimiento tan excepcional, que se enlistara de manera clara en qué consistirá la solicitud de extinción de dominio, ¿verdad?, por parte del Ministerio Público. No que el Ministerio Público, como sucede en otro tipo de delitos y en otras ocasiones, que puede abusar del uso de esa fuerza que le da el propio Estado y de esa exclusividad de la persecución. Entonces se enlista bastante bien, y ahí de nuevo voy con el tema de los detractores, se enlista bastante bien cuáles son las actuaciones y cómo debe proceder un ministerio público que tenga entonces que destruir la buena fe de la persona y que tenga que probar. Pero, ¿qué es lo que prueba el Ministerio Público? No prueba cómo se cometió el hecho ilícito, las circunstancias, el relato circunstanciado, digamos, de los hechos del hecho ilícito, sino la asociación de ese hecho ilícito con las causales de procedencia, que es cómo son los bienes, a qué se destinaron, cómo tú me dices a mí que tú destinaste una casa a la trata de personas en condición migratoria irregular. El Ministerio Público lo que tendrá que probar es ese nexo causal. No puede el Ministerio Público, como puede suceder en otros casos, argumentar sobre el tipo de conducta, delimitar la configuración de la conducta, sino que decir, esta conducta, la norma de extinción de dominio la considera ilícita, presumo yo, Ministerio Público, la mala fe, entonces yo destruyo esa buena fe que se presume. Otra de las cosas que a mí me sorprendieron cuando veía los artículos de periódicos, cuando decían, no, que estamos presumiendo la mala fe de la gente. No, el artículo 14 de la ley de extinción de dominio ya promulgada dice que se presume la buena fe. Y bajo esa presunción de buena fe tocará al Ministerio Público demostrar que usted entonces no es el propietario legítimo de ese bien. Entonces, yo sé que trae muchas cosas que parecieran, que son nuevas para nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo que sí invitaría es a repensar cómo nosotros hemos visto las normas, a repensar cómo nosotros, han sido efectivas
las políticas criminales, la política pública contra la criminalidad para acabar con el crimen transnacional, contra el narcotráfico, con la corrupción administrativa, yo creo que no han sido efectivas. Y como no han sido efectivas, el Estado entonces tiene que asumir un cambio de paradigma, un cambio de cómo se ve el derecho, que cuesta, porque uno digamos que tiene un chip insertado de lo que aprendió en los estudios del derecho o demás, pero uno tiene que tratar de ajustarse a que los tiempos están cambiando y a que no podemos dejar que por la ausencia de una ley que era necesaria y que estaba en la Constitución del 2010, que es un mandato de nuestra Constitución, entonces el crimen organizado te da 2 pasos adelante y nosotros tenemos 2 pasos atrás. Mira, yo creo que uno de los elementos que a las personas les choca un poquito más, y bueno, yo lo digo desde mi realidad y la realidad de todos, es el hecho de cómo los actores abordan las cosas. Porque las leyes no son malas ni buenas, es como un arma de fuego. La gente habla de las pistolas no son malas. Yo no he visto una sola pistola que se ha levantado sola y ha empezado a matar gente. Es decir, las armas siempre van a depender del uso en la mano de quien estén. Igual un cuchillo de cortar mantequilla, puede ser un cuchillo de cortar mantequilla o puede ser un cuchillo que puede ser utilizado para lacerar la vida de otra persona. Entonces lo malo no es el cuchillo, como pasaba en la Edad Media, que le hacían un juicio a las cosas para condenarla por ser una cosa utilizada para hacer algo malo. Entonces, tú decías de eso, de que el Ministerio Público tiene una repercusión, pero se han dado casos en los cuales ha habido una persecución selectiva y en los cuales se le afectan los bienes a la persona. ¿No pensaron ustedes, a propósito de lo que es el análisis económico del derecho, cómo eso puede impactar en lo que es el sistema económico de la República Dominicana y cómo puede impactar en la confianza de aquellos que dicen, mira, ahí yo he visto hechos en los cuales personas se han visto metidas en un proceso y necesariamente no tienen muestra de culpabilidad? Y yo, aunado a eso, te lo voy a hacer antes de irnos a nuestra última pausa, es, si tú no entiendes que hay elementos a nivel procesal que deben ser aclarados de esa ley, y también si tú entiendes que más adelante podríamos quizá pensar como la jurisdicción administrativa en crear un tribunal especial. Así que no le cambien, en un momento vamos a hablar un poquito de eso. Edgar, te voy a redondear la pregunta final de este programa de hoy, que espero que se repita pronto. ¿Qué elementos tú entiendes que tienen o vías de mejora que tiene la ley? Te hablaba del tema del tribunal especial, del tema de los principios y demás. Yo escuché a Farideh Raful decir que en esta vacation ley podría discutirse la ley, pero sería un contrasentido, porque entonces tendría que extenderse la vacation ley. Entonces eso sería como hacer un harakiri a la ley. Pero ¿qué elementos tú entiendes o vía de mejora que tiene la ley? Yo creo que por un asunto presupuestario es evidente que se colocó el tema de la Cámara Penal, de los departamentos judiciales, ¿verdad? Y que lo ideal sería que tuviéramos unos jueces de extinción de dominio. En este periodo de vacatio legis, yo creo que lo que debe fortalecerse es a los actores que tendrán a su cargo la implementación de la ley. Los actores que tengan que ver, como por ejemplo el OCABID de custodia y bienes del Estado, que a partir de 3 meses de que entre en vigor la ley, tienen que pasar todos esos bienes decomisados y custodiados a ese organismo. Tiene que el Ministerio Público colocarse otro chip, tienen que los jueces entender de qué trata extinción de dominio, tienen que ajustarse el proceso, incluso hasta para las notificaciones, para tú crear en los portales institucionales aquellos sitios de extinción de dominio especiales que digan estos bienes están siendo sujetos. Tenemos un reto grandísimo de implementación de la norma, un reto grande que implica que todos los actores involucrados en la norma entonces comprendan que toda su institucionalidad tiene entonces que tratar de enfocar, al menos más que antes, en lo que representa la extinción de dominio para nuestro país. Bueno, yo creo que como todo, la vía de mejora la vamos a ir viendo en el momento en el cual la tenemos que ejecutar.
yo creo que fue muy bien el tema de los tribunales. Es un contrasentido, pero digo que fue muy bien en quien quiere que se aplique. Claro. Por el hecho de que todavía en la ley 821 hay tribunales establecidos ahí que nosotros no lo tenemos funcionando Debe haber todavía. un procurador de extinción de dominio. Sí, hay un sinnúmero de elementos institucionales que ha ido, que yo creo que un año era poco. Pero esperemos que en el pasar de los días lo vayamos colocando, porque al final eso va a depender mucho del Ejecutivo y también del Poder Judicial, que esperemos también que vaya adecuando su personal y haciéndolo consciente de que la ley de extinción de dominio es como el cuchillo que corta la mantequilla. No hace daño en manos que son adecuadas, pero en manos equivocadas y que a mi juicio, como hay muchos actores también que utilizan su función para quizás acabar un poco con amargos personales que tienen y no ven el hecho de que los procesos son los procesos y usted no tiene que ver las personas. Pero para esos abusos la ley tiene sanciones. No, y por suerte, espero que esas sanciones... Que hay un tema que te decía, que el problema es que entre bomberos no se pisa la manguera. Pero bueno, vamos a ver cómo esto se va arreglando, claro, porque al final como quiera ahí está el tema disciplinario y demás. Y yo creo que ahí se pueda poder apretar un poquito más. Edgar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por mantener nuestra sintonía. Y como siempre le decimos, de 7 a 8 no hagan compromiso con nadie de lunes a viernes y coloquen TNE Canal 58 en su programa Ni Más Ni Menos. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.